Hola, mi nombre es Karina Sarfino y quisiera compartir con ustedes una reflexión respecto al funcionamiento, a la lógica de la construcción de realidades. Ya sabemos que las realidades, lo que nosotros llamamos realidad, se construyen en un plano sutil para luego manifestarse en el plano de la materia, en el plano de la forma. Entonces, podríamos decir que aquí tenemos el pensamiento, que es ese espacio sutil en donde luego se manifestará en el plano de lo que nosotros llamamos realidad, es decir, en el plano de la materia, ¿no? Entonces, lo importante de tener en cuenta es que este pensamiento contiene códigos de programación, es decir, igual que un ordenador, que un computador, estos códigos de programación van a generar patrones, es decir, imaginen que el pensamiento X nos genera este patrón. El patrón es una forma. El patrón es un molde que da forma determinada en el plano de la materia a aquello que se está manifestando. Entonces, como el pensamiento a través de los códigos de programación genera este patrón X, si este patrón se manifiesta en el plano de la 3D, en el plano de la forma, evidentemente lo hará a través de una estructura similar, ¿no? Perdón el dibujo, pero bueno, más o menos creo que se entiende. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros, como generalmente nos movemos en este plano de realidad, es decir, nuestra conciencia suele estar atrapada en el plano de la realidad 3D, nosotros cuando queremos impulsar un cambio solemos hacerlo desde aquí, ¿no? Desde el plano de la forma evidente, de la forma manifestada. Iniciar un cambio desde ahí a veces será o complicado o difícil o quizás incluso imposible. Pero imaginemos que podemos, ¿no? Podemos cambiar, no sé, generamos esta forma circular. ¿Qué sucede? Si la emanación continúa activa y constante, evidentemente esta forma, tarde o temprano, se volverá a recuperar la forma original. La forma que nosotros pudimos modificar será influida por la emanación constante de los mismos códigos de programación. Entonces, si esto es la respuesta de esto, evidentemente los cambios se han de iniciar aquí, en este plano sutil, en el plano del pensamiento. Si nosotros logramos cambiar la estructura del plano del pensamiento, es decir, modificar los códigos de programación de este patrón para que luego se manifieste de otra forma, imaginen que lo logramos cambiar y se va a manifestar con una forma diferente. Entonces, ahí estaremos haciendo una labor en la fuente, digamos, en la fuente de manifestación de esta realidad. El tema es que aquí podríamos decir que está el pensamiento individual. ¿Qué sucede? Ya sabemos que el pensamiento individual no se genera solo, a la vez está influido por el pensamiento colectivo, ¿no? Entonces, imaginen que esta forma en realidad nació aquí, ¿no? Y de alguna manera está siendo sostenida por este colectivo. Entonces, eso que nos dice que ni siquiera tenemos que detenernos aquí, sino subir y hacer labor en ese otro plano frecuencial donde se halla lo que se suele denominar inconsciente colectivo, y como vengo repitiendo en algunos vídeos, sería ya hora de convertirlo en un consciente colectivo. Sin embargo, esta estructura nos recuerda, parece un universo borgiano, ¿verdad? Nos recuerda a esas estructuras de muñeca rusa donde una cabe perfectamente dentro de la otra y pareciera ser una repetición infinita. A lo mejor lo sea, a lo mejor evidentemente tenemos otros patrones de realidad y lo que se está manifestando aquí pues nace de un plano muchísimo más infinito y superior al que podríamos llegar a imaginar. Sea como fuere, lo importante es tener en cuenta que intentando hacer el cambio desde la capa, desde el plano más evidente, más cotidiano, será una tarea ardua, difícil y evidentemente si la emanación con los códigos de programación continúan activos, no será duradera en el tiempo. Entonces, a mayor reconexión significa poder iniciar ese viaje cuya puerta de entrada se halla en el centro del cerebro, que nos conecta con otras capas de realidades y con otras bandas de frecuencias, es decir, frecuencias de vibración mucho más sutiles.
Y esto, por supuesto que nadie tiene la verdad. Estamos viendo o intentando explicar la infinitud con unas gafas muy reducidas. Sin embargo, y ahí sí podría hablar desde mi experiencia personal, a mayor niveles de reconexión y a mayor acceso a esos planos sutiles, se puede alcanzar mayores niveles de claridad y espacios internos de libertad. Y espacios que de alguna manera nos sacan del terreno de los miedos, de la desesperación, entendiendo incluso que somos seres multidimensionales. Entendiendo esto, podemos incluso dejar de lado rápidamente el gran temor a la muerte, el gran temor a la partida. La partida no es otra cosa que un cambio de plano, de modo que si nosotros mantenemos un nivel de vibración alto, incluso en el momento en que llegue la hora de nuestra partida, lo haríamos en esa misma línea frecuencial, es decir, cambiaríamos de plano, pero en el mismo nivel frecuencial en el que nos encontramos. Por eso, de alguna manera también, como incluso lo decíamos en el programa La Lógica de la Espiral, el jueves pasado, uno parte del mismo modo en que uno vive, ¿no? Pero bueno, volviendo a la creación de realidades, mi propuesta es que intentemos, a través de nuestro canal central, de nuestra labor constante de reconexión, intentemos acceder a capas más profundas con la intención de trascender los códigos de programación que están intentando mantener la conciencia y la vibración de la humanidad en una banda de frecuencia densa y desconectada. Ojalá que lo logremos. La labor es en red, con los corazones unidos desde el amor incondicional. Que así sea. Karina Zarfino, en pos del proyecto de reconexión humana. Gracias, gracias, gracias.